Buenas noches a todos. Ahí ya estuve haciendo un repasito chiquitito por algunas de las imágenes y veo algunas caras conocidas. A Rubén, que lo saludaba ahí, que no me saludó, pero acá te veo. Blas, ¿vos fuiste alumno mío o no? ¿Vos fuiste alumno mío, Blas? Sí, en el año anterior fui. Buenísimo. No sé si alguno más, algún otro alumno mío. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo les pido por favor si todos se pueden silenciar para que no haya ruido de fondo. Me pongo a bailar, que es viernes. A ver, no sé cómo silenciarlos. Yo. Igual está bueno el tema. A ver si puedo silenciar. ¿Qué cosa? Bueno, no sé cómo silenciarlos, la verdad. Desde la configuración, profe, tiene que buscar el icono para silenciar a todos y que nadie pueda compartir pantalla, etc. No, bueno, eso no me interesa. Si quieren compartir está bien. Bueno, ahí igual estamos todos silenciados. Estamos todos silenciados. Bueno, les doy la bienvenida formal a la admisión C4 de análisis jurisprudencial, cursando desde profundo conurbano, deep conurbano, hacia la zona norte, porque estimo que son de zona norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero que estén todos bien, que el año los haya encontrado con salud y bueno, a ustedes y a sus familiares. Para los que no saben, algunos puede ser que se hayan anotado a propósito conmigo, a otros puede ser que les haya quedado, no les haya quedado otra por el horario de cursada. Acá hay alguien que dice que no se escucha. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, les cuento, yo soy Belén Doncelli, soy abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina, también soy profesora por la misma universidad. Me posgradué en Derecho Constitucional, hice una especialización en Derecho Constitucional en la UBA, y también hice la carrera de Control y Gestión de Políticas Públicas en Flaxo. ¿Qué más? Bueno, hice algunos cursos de posgrado y diplomaturas en Estados Unidos, en Italia, en España. He tenido la suerte de poder viajar a estudiar. Provengo de una casa sencilla, mi papá es comerciante, mi mamá es docente. Nosotros, digo nosotras porque somos 3 hermanas, somos las primeras universitarias de la casa. Si bien les dije que cursé en la Universidad Católica, que es una universidad privada y cara, lo hice a expensas de un concurso que gané y por ello tuve una beca del 100% que me implicaba mantener un promedio de arriba de 9 en cada final, que lo pude mantener durante toda la cursada, excepto en la anteúltima, que los nervios me jugaron en contra y tuve mi primer bochazo en Derecho Internacional Privado, en la Universidad Católica, pero bueno, me dejaron pasar la beca porque era la anteúltima materia. Así que, bueno, desde los 18 años trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arranqué trabajando en mesa de entradas y hice una muy linda carrera, de mucho esfuerzo, pero una muy linda carrera. Actualmente soy secretaria letrada en el Consejo de la Magistratura desde el año pasado. Y desde el año pasado también mi situación personal cambió porque llegó a mi vida Elena Margarita, que es mi hija, que tiene 9 meses, 10, cumple mañana. Así que bueno, acá me van a ver atravesando la maternidad como puedo, aprovechando para darles a ustedes recreos y que me permitan ir a alimentar a mi hija en esta cursada, porque bueno, como a ustedes les pasarán las dinámicas de sus casas, si bien tengo toda una red que me contiene, desde mi pareja, mis suegros, una niñera y demás, cuando la nena me ve a mí, me quiere a mí y no hay vuelta que darle, así que por eso me ven acá trabajando desde el quincho de mi casa, lo más alejada posible de la realidad, para que la piba no se dé cuenta que yo estoy en casa. Pero bueno, bien podría suceder que en algún momento participe activamente de nuestras clases. Intentaré que eso no suceda para no distraerlos. Pero bueno,
Es un poco la realidad que me imagino que a todos ustedes les pasará trabajando desde sus casas, además de los problemas de conexión y bueno, nada, de los problemas en general que se nos pueden presentar. Mi intención va a ser que en esta clase, que es una clase solamente de presentación, bueno, contarles un poco cuál es la dinámica que yo pienso de la materia. Me va a gustar que, bueno, Rubén o Blas, que ya tuvieron una parte de cursada conmigo, les cuenten un poco, porque la dinámica sigue siendo más o menos la misma, aunque la vamos a ir adaptando a la nueva realidad de virtualidad. Pero bueno, les voy a ir contando un poco cuál es mi manera de dar la clase, qué es lo que espero de todos ustedes, y qué es lo que van a recibir a cambio, ¿no? En cuanto al horario, vamos a algunas cuestiones puntuales. En esta primera parte de la clase lo que les voy a pedir es que me dejen hablar a mí, así yo les cuento todos los temas que tengo para contarles hoy de la presentación, y si les van surgiendo preguntas, si les parece bien, las escriben en el chat, y yo cuando termino de hablar, las leo. Y si algo queda más para preguntar, obviamente se desmutean y me las preguntan a viva voz, ¿sí? Vamos por lo que más nos interesa a todos. ¿Cuál es la dinámica de la cursada? Ustedes saben que, bueno, esta materia prevé 4 horas de cursada, que como darán fe los que recursaron conmigo, yo suelo cumplir las 4 horas, no 4, quizás 3:30, pero suelo ir cuando la actividad es presencial, todas las horas de cursada. El motivo es sencillo, primero porque amo dar clases, es como mi cable a tierra, dar clases, y el segundo motivo es porque vivo muy lejos, con lo cual cuando voy quiero explotar al máximo haber hecho 100 kilómetros, que son realmente 100 kilómetros hasta mi casa, de ida y 100 de vuelta, no 50, 100 de ida y 100 de vuelta. Entonces, nada, siempre trato de aprovechar al máximo. Esta nueva realidad, como les decía, me encuentra en una situación distinta a esos momentos, con lo cual yo honestamente no creo que vayamos a tener clases de 4 horas. Esto puede que algunos se lo tomen a bien y otros se lo tomen a mal, pero bueno, es la realidad que nos toca. Sí voy a intentar dar clases, obviamente, todos los viernes, como corresponde, pero yo creo que las clases van a ser de 1:30, 2 horas, y después lo que vamos a tener, todas las clases son actividades para resolver relacionadas con los temas que vimos en clases. Puede suceder que tenga alguna complicación en el medio, supongamos algún imprevisto, supongamos que yo me tenga que tomar una licencia por algún motivo particular. Ustedes pueden quedarse tranquilos porque en el supuesto de que eso suceda, yo me voy a encargar de hacerles llegar un video mío, un video de algún otro profe explicando los temas, una nota de voz explicándole los temas, pero de alguna manera, alguna herramienta virtual o remota para que ustedes tengan para aprovechar en el horario de cursada, ¿no? El horario que ustedes tienen previsto para la cursada, y abordar los temas que quizás no se los puedo dar en el feedback momento a momento. Entonces, eso en cuanto a la duración. En cuanto al momento de comienzo, yo tuve la experiencia dando clases presenciales que muchos de ustedes no podían llegar temprano, porque quizás las 6 es un horario donde muchos terminan de laburar, y quizás se empezaban a presentar a las 6:30, a las 7. A mí a las 7 ya me parece un montón, porque eso significa que la clase se extienda hasta las 9, y estando acá realmente me va a complicar un montón. Yo me planeo arrancar todas las clases siempre a las 6:30. Belén, ¿puede pasar que en algún momento no las des a las 6:30 y la des de 8 a 10 de la noche? Sí, también puede pasar. Pero bueno, voy a tratar de que eso no suceda, porque me imagino que esa franja horaria para ustedes también va a ser igual de terrible que lo es para mí, porque también muchos de ustedes pueden estar con hijos en casa, con la necesidad de cocinar o de lo que fuera, y eso los complica. Entonces, el horario de cursada siempre va a arrancar a las 6:30, y la duración va a ser más o menos 1:30, 2, quizás un poco más, quizás un poco menos, depende del contenido. Pero también quiero que tengan la tranquilidad de que vamos a abordar el contenido completo, es decir, ustedes siempre van a tener de mi parte, o al menos un video cargado de otro docente, pero siempre van a tener una explicación acerca de los puntos que están en el programa. ¿De todos los puntos, Belén? No, de todos los puntos no. Ustedes tienen las clases, y las clases, en esta materia en particular,
a lo que apunta análisis jurisprudencial es que ustedes tengan una posibilidad de razonar un fallo, es decir, que ustedes lean una sentencia que escriben jueces, en este caso puntual jueces de la Corte, y que puedan entender, que puedan comprender lo que la Corte o lo que el juez está diciendo, más allá de lo que escribe en papel, que lo comprendan, que lo interioricen. El programa se compone, entonces, de fallos que abordan temas puntuales, pero también ustedes verán que la materia tiene un marco teórico. Por ejemplo, esta primera unidad, nosotros tendríamos que ver cómo son elegidos los jueces de la Corte, cuántos jueces hay en la Corte, cuál es el mecanismo para, el mecanismo para seleccionar los jueces de la Corte. La realidad, muchachos, es que entender todos esos puntos no genera una dificultad, es decir, yo no les voy a decir más que lo que dice la letra de la ley. Con lo cual es muy probable que temas puntuales del programa que yo entienda, considere que ustedes lo pueden evacuar de la simple lectura de una ley, no los vayamos a ver. Y entonces yo prefiera utilizar al máximo el poco tiempo que ya va a estar recortado en contarles lo que sí me interesa que ustedes comprendan, que es cómo analizar un fallo, o ver qué dice un fallo. Y en esto no soy una loca esquizofrénica, porque esto significa que cuando yo tomo parciales, es decir, en las instancias de evaluación que dependan de mí, la verdad es que yo no voy a gastar el cartucho de una pregunta de parcial para preguntarles cuántos jueces dice la ley que tiene la Corte, o cómo son seleccionados los jueces. Porque cuando todo eso en su vida profesional lo tengan que conocer, lo van a poder recurrir leyendo a la ley. Esto que les estoy diciendo, entiéndanlo bien, depende y es solo para las instancias de evaluación conmigo, o sea, parciales, o sea, integrador. Cuando ustedes van a final, y como en el final les puede tocar cualquier docente, si el docente se le canta que ustedes tengan que saber a rajatabla cuál es el mecanismo procedimental para elegir un juez de la Corte, lo van a tener que saber porque integra el programa. ¿Sí? Lo que no quita que en este momento ustedes lo puedan sortear. ¿Sí? Muy bien, sigo adelante. Entonces, las clases van a tener una dinámica de una parte presencial o por video en donde ustedes me vean la cara hablando de un tema, y una parte en donde yo voy a subir actividades. Hay alguien que no está muteado y le pido que, creo que es Belén Bazán, que no está muteada. Desactivar ahora. No escucho una bomba. Ahí está. Entonces, la dinámica de la cursada es, por un lado, una clase presencial como esta que vamos a tener hoy, y por otro lado, actividades que yo voy a ir cargando para que ustedes realicen en el campus. Quiero decirles lo siguiente, yo suelo dar trabajos prácticos o tareas para casa, pero no son tareas complejas que a ustedes les implique, uy, la puta, la profesora me mandó a escribir una monografía de 20 páginas y yo estoy hasta acá con las otras materias. Eso no va a suceder, ¿sí? Yo lo que suelo hacer mucho son actividades de reflexión. Sin ir más lejos, si ustedes ahora ingresan al campus, van a ver que se les habilitó una actividad cuya entrega vence el 2 de abril, que es feriado, por eso les di más tiempo. Esta es una actividad de reflexión personal, que después cuando terminemos el día de hoy les comento en qué consiste, pero yo suelo hacer este tipo de actividades, sobre todo ¿para qué? Para aprovechar que yo les doy una parte de cursada y el otro tiempo que les queda, ustedes tienen una actividad para realizar. Estas actividades van a tener nota cuando yo se los aclare expresamente. Nota me refiero a nota que compute, ¿no? Después siempre van a tener, como yo siempre digo, una nota conceptual. A mí no me va a hacer. Ustedes saben que cuando tienen que aprobar para ver si van a un integrador o van a un final, los centésimos, digamos, de las notas cuentan un montón. O sea, la dinámica de yo te puedo poner en el parcial un 5.50, o un 4.50, o un 2.50, no sé, o un 9.50. Al que cursa, por ejemplo, con 5.50 y necesita el 6 para poder llegar al integrador, y me lo pide,
che, Belén, por favor, te pido, fíjate, con 50 centésimos llego al integrador, si no me voy directo al final, por ejemplo, obviamente que yo me voy a fijar si esa persona cumple con las pautas de decir, me tomo el trabajo de realizar las actividades. ¿Esto qué quiere decir? Que para mí, digamos, yo voy a ir elaborando el perfil de cada uno de ustedes y el compromiso de cada uno de ustedes, no solo con las intervenciones que vayan teniendo, sino también con la participación en las discusiones que plantee a través de las actividades de cada una de las unidades. ¿Sí? Bueno, si esto les genera alguna duda, lo hablamos después, escriban la consulta. Vamos con el tema asistencia. Yo creo que no se me dio con ustedes, pero sí se me dio con la comisión de la tarde. Yo tomo asistencia, de hecho al final de la clase voy a tomar asistencia. Al principio lo hago hasta familiarizarme con las caras de ustedes, hasta poder aprenderme los nombres. Pero también lo hago porque a mí me interesa que ustedes, es decir, yo no quiero que venga una persona a rendir libre la materia. Si quieren rendir libre la materia, anótense como libres, ¿sí? O sea, preséntense en un final como libres. Si ustedes se van a anotar y van a tener una cursada, entonces vengan a la cursada, porque es mucho el esfuerzo que los alumnos y los docentes hacemos para estar acá, desde nuestras casas, con todas las complejidades que eso implica, como para que no vengan no cumplan. Entonces, yo tomo asistencia. ¿Tengo un margen de tolerancia? Sí, tengo un margen de tolerancia de media hora, el que se tiene que ir un rato antes, el que viene un rato después. Pero la realidad es que es un margen de tolerancia bastante poco flexible, sobre todo considerando que no voy a dar 4 horas y que voy a dar 2 horas de cursada aproximadamente. Entonces, yo entiendo que si ustedes alumnos se anotaron en mi comisión en este horario, más allá de mí, en este horario, tienen que tener disponibles las horas de cursada y tienen que venir a cursar. ¿Sí? Si eso no sucede, hasta mañana tienen tiempo para pedir cambio de comisión, porque si no van a quedarse libres, porque yo voy a tomar asistencia. Entonces, en ese punto yo me considero bastante inflexible. A mí me parece que la virtualidad admite tener cierta consideración con algunas cuestiones, como por ejemplo que ustedes tengan complejidades y que tengan a los chicos revoloteando, o que puedan desconectarse en algún momento por alguna situación particular, porque nobleza obliga, me puede pasar a mí ahora que tengo una hija, pero si eso no sucede y si eso no es el caso, yo voy a ser estricta con la toma de asistencia. Y eso también aplica a que quiero que se conecten con cámaras. No me interesa si están en un colectivo, si están en su casa y están sus hijos. A mí no me molesta nada porque a mí misma me puede pasar que esté mi hija o que esté mi pareja dando vueltas en el fondo de mi casa. A mí me interesa saber que ustedes están y que están acá mirando la computadora, porque es muy sencillo poner el Zoom e irse y no. Yo quiero que estén acá. Quiero que esto sea un feedback real. Y después, por otra parte, también lo van a ver, lo que me interesa siempre y lo que siempre promuevo es que traten de tener algún tiempo de lectura de los materiales que quedan incorporados a cada clase, ¿sí? Porque eso les va a permitir a ustedes intervenir y que las clases, si bien hoy puede llegar a ser un poco, digamos, monótono, porque la de yo sola es la presentación, es una materia para enriquecerse y discutir. Y ustedes, muchos de ustedes, con las diferentes edades que observo que pueden llegar a tener, han tenido diversas experiencias, han atravesado diversos momentos institucionales del país, y eso está buenísimo que lo compartamos entre todos para poder construir el análisis de la jurisprudencia que hagamos. Entonces, me interesa que participen en clase, que no sea una clase en donde yo solamente vaya a darle un contenido y se acabe, con independencia del tiempo que tengamos, ¿sí? Ustedes han visto que me integré al grupo de WhatsApp. Yo en el grupo de WhatsApp voy a tratar de responder siempre las preguntas que ustedes me hagan. Es decir, si ustedes hacen alguna pregunta del estilo, profe, no sé, hoy a qué hora se va a conectar, o no sé, lo que tengan, la pregunta que tengan para hacer. Siempre háganlas en el grupo, porque la pregunta de uno, la duda de uno puede ser la respuesta para muchos. Si me empiezan a mandar mensajes individuales, a mí me van a matar, y aparte, quizás, podemos compartir y optimizar los tiempos de todos, ¿sí?
Entonces, siempre pregunten en el grupo y no teman a reiterar. Esto quiere decir que si por algún motivo yo no contesto, no es de mala fe. No contesto porque tengo 9 grupos por 9 comisiones que tengo vigentes actualmente en este cuatrimestre. Más los grupos de trabajo, más los grupos de amigos, más los grupos de familia, de matada de grupos en el WhatsApp. Entonces, puede suceder que al tenerlo silenciado se me pase a responder algo a alguien, no tengan drama en reiterarlo. Lo que no admito es que si yo hago una intervención y les cuento algo, les comparto un material, les comparto una información o lo que sea, traten de, no sé si me pueden destacar, si me pueden agendar o lo que fuera, pero traten de estar atentos para que no tenga que decir 20.000 veces lo mismo. ¿Sí? No me ha pasado tanto con, no sé si me ha pasado con ustedes, pero sí me pasó, en uno de los 2 grupos de UNPAS me pasó que 20.000 veces mandé lo mismo, y yo digo, bueno, che, no cuesta tanto leer, ¿sí? Después otra cuestión importante en cuanto al grupo de WhatsApp es, yo no les pido que ustedes se manejen a rajatabla o no entren en confianza en el grupo, porque es importante que ustedes entren en confianza y demás. Pero tratemos de remitirnos a alguien que se silencie, no sé, creo que Coria, estás con sonido. Nada, yo lo que les pido es que traten de ser un poco razonables con el uso del WhatsApp, ¿no? Belén Bazán, estás con sonido, por favor te pido que te desconectes el sonido. O que te vayas a un lugar donde no haya sonido de fondo. Andrea Coria, te veo por ahí. ¿Me ves? ¿Me escuchás, Andrea? Andrea. Bueno. Andrea, te pido por favor si podés desconectar el audio. Ok, bueno. Entonces, muchachos, lo que quiero es que el WhatsApp usemos razonablemente y también en horarios razonables, ¿no? Porque yo voy a contestar en cualquier día y en cualquier momento que ustedes me hagan una consulta. Pero pensemos en un límite, ¿no? Un límite de horario en el sentido de no me van a mandar un mensaje a las 10 de la noche, un martes, que capaz estoy durmiendo a mi hija y si la despierto me muero. Entonces, le pido que en ese sentido tratemos de ser un poco condescendientes o sororos con la realidad de todos los que estamos acá, porque así como yo, puede pasarle a cualquiera de ustedes como pares que necesiten también esta impronta de nada, de frenar, ¿sí? Bueno, acá hay alguien que levanta la mano, ahora en un ratito te doy la palabra, si querés podés escribir en el chat, no tengo problema, y ahora te leo cuando termino de hacer la presentación. Vamos con el tema contenido de la materia. Estamos trabajando, el grupo de docentes, estamos trabajando con el programa, ¿sí? Lo vamos a actualizar, el programa. De base pueden utilizar el programa del año pasado, pero sepan que van a haber cosas que se vayan y cosas que se agreguen. Un ejemplo básico, se agregó el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que el año pasado fue un seminario, este año lo incorporamos al programa, o sea, ustedes lo tienen como bibliografía obligatoria, ¿sí? También vamos a hacer un cambio, un enroque en las unidades. Lo que era unidad 3, que es el texto de Gordillo, pasa a ser unidad 1. O sea, unidad 1 es ahora, ¿sí? Entonces, no les quiero pasar ahora una versión preliminar para no confundirlos y para no poner a circular versiones que después no van a hacer y que nadie después me diga, no, esto no estaba en el programa, porque sea un error de ese tipo. Por el momento, vamos manejándonos en el día a día. Yo estimo que en las próximas 2 semanas vamos a cerrar el programa, pero lo estamos actualizando. ¿Sí? Por eso no está cargado en el campus. De todas maneras, yo intento cargar todo el contenido obligatorio en el campus. ¿Sí? O sea, ustedes cuando vayan al campus van a ver que yo voy cargando los fallos y las guías de trabajo y, bueno, todo el contenido, los capítulos de textos y demás, lo cargo. Belén, hay algo que no cargaste, ¿significa que no entra en el programa? No, significa que se me pasó, que me olvidé, que bienvenido sea, que me lo recuerden y lo cargo.
¿sí? Cuando yo les pase el programa definitivo, todo lo que está en el programa es lo que entra para la cursada, para el final, el integrador, los parciales y demás. Si hay algo que yo no cargo en el campus, es por error, por un error involuntario, ¿sí? No den por sentado que eso no está. Siempre la clave va a ser que ustedes miren el programa. Por el momento, mientras no está, confíen en que yo voy cargando las cosas que son necesarias, ¿sí? Hay un libro de la materia, que ya lo circulamos ahí en el grupo, yo no me acuerdo si alguno de ustedes lo compartió o lo compartí yo. Ese libro está desactualizado en dos sentidos. Primero, en cuanto al orden, y segundo, en cuanto al contenido, porque es un libro del año 2017 que nunca más actualizamos. Entonces, cuando ustedes me pregunten si ese libro sirve, yo les voy a responder, el libro sirve siempre que el contenido del libro esté en el programa, o a la inversa, el contenido del programa esté en el libro. Después va a haber cosas que falten en el libro, porque quedó viejo. Por ejemplo, el fallo de Cristina Kirchner, que es del año pasado, no está, porque el libro es de 2017, y el fallo es de 2020. ¿Está bien? Entonces, a lo que está en el libro le pueden agregar y complementar con lo otro. ¿Hasta acá me van siguiendo? Hay un tema más y que es muy importante, que me interesa mucho dejarlo en claro. Soy obsesiva de que lean los fallos completos. Obsesiva al nivel que una pregunta de parcial puede ser que dijo la disidencia de Argibay en este fallo. Entonces, si ustedes eligen leer del libro, tengan en cuenta que el libro tiene resúmenes y no tiene fallos completos. Entonces, todo bien con leer el libro, pero no se olviden de descargar el fallo completo, que va a estar en el campus o que lo pueden ver en la misma página de la Corte Suprema. Hoy por hoy, todo el contenido de la materia está digital en Google, porque son fallos o son libros que ya están digitalizados. ¿Está bien? Entonces, les pido por favor que no omitan leer los textos completos. Una pregunta de parcial puede ser una disidencia o un voto individual de algún juez en un fallo. ¿Estamos de acuerdo? Por último, comentarles lo siguiente. Dos cosas últimas que les menciono. Yo voy a grabar las clases que doy. Voy a grabar, por ejemplo, ahora estoy grabando esta clase y grabé la de la tarde. Voy a subir en mi canal de YouTube una de las dos clases, la que considere que haya quedado mejor. Vieron que a ustedes les puede pasar que cuando repiten clases, no sé si algunos docentes, pero cuando tienen que dar la misma clase para diferentes lugares, puede ser que se sientan más cómodos o más a gusto con una clase. Bueno, a mí me va a pasar lo mismo. No voy a subir la clase de la B2 y la clase de la C4. Voy a elegir cuál clase fue mejor, la de la B2 o la de la C4, y considerando que el contenido siempre va a ser el mismo para las dos clases, voy a subir uno de los dos videos. Y eso lo van a poder ver suscribiéndose a mi canal de YouTube, que yo ahora en el chat, cuando lo habilite, voy a ponerles cómo lo pueden buscar. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque si algún compañero, por algún motivo, esporádicamente no pudo venir a una clase, puede irse al link de YouTube y entonces la ve cuando puede y la tiene disponible. Bueno, entonces, mi mail de Gmail es este, Belén. Ahí lo estoy escribiendo en el grupo, en el chat, digo. Ahí está. Lo último que tengo para decirles en este sentido es, bueno, no, eso. Voy a ir ahora entonces a leer las preguntas que pudieron haber escrito, si es que escribieron alguna, en el chat, y si no, le damos la palabra a aquellos que lo quieran preguntar a viva voz. Buenas tardes, en mi caso no tengo cámara, no hay problema, siempre espero que se conecten con cámara, si no tienen o por fuerza mayor no pueden, no hay problema.
Hola a todos, no se escucha nada. Andrea, ¿me escuchás ahora? Andrea Coria. A ver, le voy a mandar un mensaje a Andrea, individual. Andrea Coria. Bueno. Estamos, bueno, Noelia Aguirre, también tenés una bebita chiquita. Cami Arián me dice, perfecto. Ríos Anabela, no hay problema. Naila Dietrich, ¿las actividades de las clases son por el campus? ¿Se deben entregar o es solo de guía? Bueno, Naila, te cuento. Las actividades que yo cargue en el campus las resuelven en el campus. Nunca me van a mandar a mí por mail privado o por WhatsApp una actividad. Siempre lo van a hacer a través del campus. ¿Por qué lo van a hacer a través del campus? Porque las actividades que suelo hacer son actividades dinámicas o son de aprendizaje colaborativo en donde tienen que rellenar algo que yo pongo en el propio campus, o son foros de discusión en donde yo planteo un problema y ustedes van discutiendo las respuestas a ese problema. Y se deben entregar, por supuesto. Obviamente, yo, por ejemplo, la actividad que cargué ahora dice que es obligatoria. La tienen que completar, tienen que tener un nivel de actividad, ¿sí? Siempre. Ahora, ¿puede pasar que algo no entreguen? Sí, obvio, puede pasar, así como puede pasar que no entreguen un trabajo práctico en una materia presencial, pero si eso es la regla, es decir, si ninguna actividad es entregada, al final esto puede tener un peso para la nota conceptual o para el concepto general y en la medida que ustedes necesiten una mano para algo. Y por otro lado también, esto me da pie para comentarles que con el grupo de docentes, a la par de, digamos, de disponer fallos obligatorios, de lectura obligatoria, nosotros armamos guías de preguntas para que ustedes puedan leer estos fallos, para que los puedan comprender, para que les sirva el análisis. Estas guías de preguntas no son obligatorias, son un favor que nosotros creemos que les hacemos, se las acercamos, y que ustedes pueden ir resolviendo a modo de autoprueba de aprendizaje. ¿Sí? Porque esas preguntas que se hacen en las guías de preguntas son preguntas que en general pueden ser tomadas en un parcial, con lo cual aquel que las resuelve tiene un camino allanado. El nombre de la profe recién me pude conectar. Belén, soy Belén Doncelli. Bueno, acá contestó otra. Buenas tardes, profe. Dejo mi celu por si arman grupo de WhatsApp. El link del WhatsApp. Bueno. Acá Mariana María Luz, no me sale el apellido, puso el link del chat. Si ustedes directamente a los que están pidiendo que les agreguen en el grupo, hacen clic ahí, se suman directo al grupo. No hay límite, no se va a cortar la comunicación, en principio no se va a cortar. Profe, ¿cómo es la modalidad de parcial e integrador? En general, los parciales son escritos en el campus y el integrador es oral, igual que el final. Yo mandé mal, no les da el surgido. A ver, esperen, enviar a todos. Voy a poner, ahí les mando a todos mi mail. Enter. Análisis jurídico, ¿me escuchás ahora? Bueno, profe, modalidad, ya les dije, parciales por el campus, integradores oral, análisis jurisprudenciales, el libro de Federico, el mail ya lo mandé, no salió el mail porque se lo había mandado a alguien individual, no sé quién. No aparece en su mail, no salió el mail, le pido disculpas, no. No hay problema, las cámaras que estén mal. La actividad está en la solapa que se llama cursada virtual. El libro es de la editorial Edumpaz, de la facultad. Bueno, había un compañero que levantó la mano, que lo tengo como Galaxy J6, no tengo nombre.
Ahí estás, ahí te desmuteaste. No te escucho. Me parece que tenés algo mal en el sonido. No sé si los demás lo pueden escuchar. Hola, profe, ¿me escucha ahora? Ahora sí te escucho. ¿Cómo te llamas? ¿Me escucha? Te escucho. No, ahora te dejaste de escuchar, ¿eh? ¿Ahora me escucha, profe? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, no, disculpe, no sé manejar bien esto. Quisiera integrarme al grupo de WhatsApp para saber el número. ¿Cómo tengo que hacer para integrarme? Tenés un link. No sé si vos podés ver el chat ahí. ¿Lo ves el chat? Sí, recién lo pude ver, pero no quise Bueno, tocar más nada. Porque... Bueno, tenés que hacer clic en el chat y fíjate ahí que hay una compañera que mandó el link. Ahora yo lo voy a copiar, Mariana María Luz lo mandó. Ahí lo mando otra vez yo. Copiar, lo vuelvo a mandar. Ahí está, en teoría. Y te lo mando a vos también, de última. Galaxy J6. Pegar. Ahí está. Ahí te lo mandé en forma directa también. Entonces ahí, si vos querés, haces clic directo en ese link y te vas a sumar solo. Bueno, gracias. No, por nada. Y Naila, tenés la mano levantada, decime. Perdón, ahí está. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. No, quería aclarar que yo en el chat puse que los fallos que estaban cargados no tenían guía, pero después vi que debajo hay otro archivo que dice guía del fallo tal. Sí, O sea que no exacto. están en el mismo archivo. No, no está. Para no confundir a mis compañeros. Eso. No, es que exactamente yo me di cuenta hoy del error, que cargué los dos archivos en una misma carpeta, pero cuando haces clic solo ves uno. Por eso que después lo repetí individualmente para que tengan las guías de estudio, digamos. ¿Estamos? Claro. ¿Alguien tiene Gracias. alguna duda, algo más que quiera preguntar en este momento? Si no, vamos a hacer una breve introducción de algunas cositas de la materia. Los compañeros que ya han cursado conmigo, que quieran darles algún mensaje a sus compañeros. ¿Nada? Bueno, dicho entonces esto, como les había adelantado, en esta primera unidad, por una cuestión de mejor dinámica para la cursada, con los docentes de la materia decidimos pasar lo que era originariamente la unidad 3 a la unidad 1, es decir, que vamos a arrancar esta cursada con el texto de Gordillo. ¿Por qué arrancamos con el texto de Gordillo? Porque es un texto que se llama Cómo leer una sentencia. Y el objetivo de esta materia es que ustedes tengan la capacidad de analizar decisiones de la Corte, ¿sí? Entonces, en definitiva, para analizar decisiones de la Corte tienen que leer las sentencias, porque la Corte se expresa a través de las sentencias. De ahí que nos parece que es sumamente importante o sumamente útil y efectivo que arranquemos por este texto en donde el profesor Agustín Gordillo nos enseña cuál es el método que él recomienda para leer las sentencias. Es un texto corto, ¿no? Es un texto corto en donde él da ciertos mensajes o ciertas recomendaciones que deben tenerse en consideración. Yo les voy a dar una breve síntesis de esas recomendaciones para que ustedes puedan luego leerlas desde su casa. Pero sí quiero hacerles una aclaración que es muy importante. La aclaración que me interesa hacerles es la siguiente. Cuando ustedes van a leer algo, lo primero que tienen que saber es quién es el que está hablando. Por eso es muy importante que ustedes siempre se sitúen en el rol del juez de la Corte Suprema. ¿Qué significa esto? Que en definitiva, cuando ustedes vayan a leer sentencias de la Corte Suprema, quienes están hablando son quienes ejercen la jefatura de uno de los poderes del Estado. Con lo cual,
ellos van a estar ejerciendo un rol político, más allá del rol jurisdiccional, de fallar en un caso concreto, ateniéndose a la normativa que está vigente. Los jueces son jueces, pero también son cabeza de un poder del Estado. Ustedes saben que Argentina es una república y como tal admite como forma de gobierno la división de poderes, ¿no? La división de poderes que admite el reconocimiento de un poder legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial. La cabeza del poder judicial, diga lo que se diga, está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De ahí que cuando la Corte habla, la Corte no puede desprenderse de ese rol institucional y muchas de sus decisiones van a estar embebidas de una ideología, porque en definitiva, además de ser cabeza de un poder, son personas humanas que vienen con sus preconceptos a tomar decisiones sobre las cuestiones que se plantean. Esto los va a invitar a ustedes en esta materia y a lo largo de su profesión a contextualizar las decisiones que leen, porque tienen que contextualizarlas en el sentido no solo a nivel histórico, cultural, social, sino también a nivel político, a nivel de quiénes son los que están fallando y por qué están fallando de la manera que están fallando. A esta altura de las circunstancias, con tantos años de existencia de la Corte Suprema, gran parte de las situaciones que llegan a la Corte hoy, en algún momento se plantearon. Sin embargo, las respuestas que van a dar los jueces de la Corte va a variar de acuerdo a la propia composición de la Corte y de acuerdo al tiempo en el que tenga que decidir la Corte. Un claro ejemplo de esto está cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la seguidilla de casos en donde la Corte abordó la temática de tenencia de estupefacientes para consumo personal. La Corte primero dijo que eso tenía que ser punible, después se desdijo, después volvió a punir, y hoy por hoy, desde 2009, no es punible la tenencia de estupefacientes. ¿Por qué la Corte falló de diversas maneras? ¿Es una Corte esquizofrénica? No, es una Corte que se integró a lo largo del tiempo por diversas personas que tienen derecho a opinar como quieran opinar, que vienen con sus propios preconceptos, y que aparte, cuando toman una decisión sustentada en un tiempo específico, en un momento específico. ¿Sí? Entonces, lo primero es, ustedes tienen que posicionarse en que esta materia es una materia en donde estudiamos conceptos teóricos a partir de lo que la Corte dice que son esos conceptos teóricos. Y la Corte va a ejercer no solo un rol institucional como poder del Estado, sino también en determinadas ocasiones un rol de mero tribunal jurisdiccional. Y lo más importante es que el juez va a tener siempre un rol político. Lo que dice la Corte necesariamente marca la agenda política del país de que se trate. ¿Por qué? Porque la Corte es, en el caso argentino, y de acuerdo a la propia Constitución Nacional, la última intérprete de lo que es la institucionalidad argentina, lo que dice la Constitución Nacional. Con lo cual, desde ese punto de vista, los jueces van a tener un rol mucho más allá de ser meros jueces en causas concretas. En muchas ocasiones van a tener un rol de forjadores de políticas públicas. ¿Sí? Sin ir más lejos, en esta primera unidad o en estos primeros encuentros vamos a ver un fallo emblemático que es el caso Alavi, ¿no? En el caso Alavi, más allá de que después lo vamos a ver a profundidad, la Corte crea la acción colectiva. Más que crea, reglamenta la acción colectiva, porque ya había sido creada o ya tenía su andamiaje constitucional a partir de la reforma del 94 con la incorporación del artículo 43. Hoy por hoy, yo les pregunto, ¿existe ley que regule los procesos colectivos? No, no existe ley. Hoy por hoy, cuando se inicia una causa colectiva, los jueces que analizan esas causas colectivas de instancias inferiores a la Corte, analizan la procedencia de esas acciones colectivas en base a lo que la Corte dijo en Alavi. Entonces, ¿qué hizo la Corte ahí? La Corte ahí creó una política pública.
no solo falló en Alavi, sino que sentó un precedente tan importante que ante la ausencia del legislador cumpliendo su trabajo, dictando la ley que regule los procesos colectivos, los jueces, para regular el procedimiento que tienen ante sus estrados, necesitan fundarse en lo que la Corte dice que es el proceso colectivo. ¿Sí? Entonces, la Corte ejerce un rol institucional de suma importancia. Por eso lo que dice es muy importante analizarlo, porque aunque no hay una norma que regule la obligatoriedad de los precedentes de la Corte, existe una tendencia casi mayoritaria, casi unánime, a seguir lo que la Corte dice. Esto también lo vamos a ver en estas primeras unidades. ¿Sí? Entonces, vamos con el texto de Gordillo a darles algunas ideas principales. ¿Qué es lo que van a ver en este texto? Gordillo simplemente lo que va a hacer es contar cuál es su método para analizar las sentencias. Entonces, él va a sugerir algo que es muy importante, que es primero entender de qué se compone una sentencia. Cuando ustedes tienen ahí, descargan el fallo de la Corte, del campus, ¿qué se encuentran? Bueno, se van a encontrar de un texto, de muchas páginas en general, que se compone de una primera parte, que tiene que ver con un resumen fáctico, ¿no?, de la cuestión que se está discutiendo, una segunda parte, que es el desarrollo de los fundamentos, y una tercera parte, que es la parte resolutiva propiamente, que es donde la Corte toma la decisión. Y dice, resuelvo tal cosa. ¿Sí? Cada una de estas partes tiene a su vez sus pormenores para entender. Cuando nosotros hablamos de los hechos... Estaría bueno que grabe la clase. Paola, No. te pido que si te puedes callar. Perdón. No pasa nada. Entonces, y aparte te pido si te puedes poner la cámara ya que estamos. Entonces, ahí está, gracias. Bueno, entonces, las partes tenemos hechos, desarrollo de fundamentos y parte resolutiva. Gordillo siempre recomienda que empieces por la parte resolutiva, es decir, que vos empieces por el final. ¿Por qué el doctor Gordillo recomienda esto? Básicamente porque cuando vos estás analizando una sentencia, vos decís, yo necesito un precedente que me hable sobre derechos de usuarios y consumidores, o que me hable sobre el derecho a la vivienda. Entonces uno llega así al caso X, al caso, por ejemplo, Kisber Castro, QC, que es sobre derecho a la vivienda. Entonces, si uno arranca por la parte resolutiva, va a entender o va a poder darle valor a la sentencia. ¿Por qué? Porque si la Corte dice, rechazo el recurso, rechazo la demanda, o admito el recurso o admito la demanda, uno ya sabe qué es lo que la Corte piensa al respecto y sabe lo que se va a encontrar. Es decir, a vos empezar por el final te adelanta si lo que vas a leer te va a servir o no te va a servir. ¿Se entiende? Porque si la Corte te dice que rechaza la demanda, significa que ese caso, ese planteo, a la Corte no le dio asidero, no le interesó. Entonces a vos como jurisprudencia no te sirve. Salvo que lo que vos quieras probar es que la Corte no admite determinadas cosas. Entonces vos decís, mirá, la Corte no admite determinado criterio, determinado planteo, por eso usás este fallo para sustentarte en eso. Ahora bien, arrancamos. Esperen que hay alguien hablando. Pero Les pido que se vayan poniendo las cámaras, por favor, y le pido a Coria, Andrea, que ya se lo pedí 20.000 veces, que se silencie. Ahí está. ¿Querés estudiar en la mesa? No. Bueno, ¿hay alguien más hablando ahora? Todos silenciados, todos silenciados. Bueno, ok, todos silenciados. No, hay alguien que no está silenciado, me van a volver loca. Encima tengo como 3 pantallas de usuario.
Bueno, entonces, Gordillo recomienda siempre arrancar por el final. Luego dice, una vez que vos ya sabés que lo que vas a leer te sirve, podés ir o tenés que ir a entender los hechos del caso. Ahí entonces él lo que recomienda es hacer un exhaustivo análisis de los hechos que motivan la intervención de la Corte o de cualquier tribunal, porque la recomendación de Gordillo es para leer una sentencia en general. ¿Por qué es muy importante entender los hechos? Porque ustedes van a ver que cuando vayamos a la segunda parte de la sentencia, que sería analizar los fundamentos, ¿no?, de un determinado caso, lo que nos vamos a encontrar es que, en definitiva, hay fundamentos centrales y hay fundamentos que son periféricos, circulares, que no son tan importantes para lo que se está resolviendo, que es lo que se llama obiter dicta, que ahora vamos a ver. Entonces, Gordillo siempre recomienda que uno entienda los hechos del caso, que vos sepas cuál es el problema fáctico que se está presentando ante el tribunal, que entiendas decididamente esto. Y él dice, no alcanza con leer los hechos que están enunciados en los primeros considerandos de la sentencia, sino también que hay que contextualizar esos hechos de acuerdo al, valga la redundancia, contexto social, histórico, político, en donde se va a circunscribir ese fallo, ¿sí? Lo cual también te lleva a la necesidad de mirar qué fecha tiene el fallo. Una vez que ustedes entienden cuáles son los hechos que se están discutiendo, ahí sí van a pasar a los fundamentos. Y haber entendido los hechos del caso les va a permitir a ustedes entender cuáles son los argumentos centrales y cuáles son los argumentos periféricos. ¿Cuál es el holding del caso o cuál es el obiter dicta? Y esto, Belén, ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que poder diferenciar el holding y el obiter dicta? Sencillamente porque el holding del caso es lo que en definitiva es obligatorio. Todo lo demás, todo lo accesorio, no obliga a las partes. Vamos a un caso concreto. Vamos al caso Alavi, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante. A quienes lo hayan leído el fallo o a quienes de alguna manera toquen de oído, en el caso lo que se plantea es que la Cámara, una persona, Ernesto Alavi, presenta un recurso y pide que se declare la inconstitucionalidad de una norma que admitía la posibilidad de que se graben las conversaciones telefónicas de todas las personas y que pasen a un registro. Alavi, como abogado, lo que dice es, esto viola mi privacidad y el secreto del cliente. Porque si yo tengo una conversación con mi cliente y, por ejemplo, está imputado en una causa penal y yo lo quiero defender, si me graban, él nunca va a poder decirme a mí la verdad. La cuestión es que Alavi logra que la Cámara de Casación, perdón, la Cámara Civil y Comercial, creo que era, declare la inconstitucionalidad de la norma. Pero la Cámara lo que dice es, no solo es inconstitucional para Alavi, sino que así como Alavi viola la privacidad de cualquier ser humano, con lo cual la norma es inconstitucional y los efectos de esta decisión que tomó tienen efectos derogativos, es decir, tiene un efecto expansivo a la sociedad entera que tiene derecho de privacidad, a la privacidad. Cuando el caso llega a la Corte, lo único que discute el Poder Ejecutivo Nacional, que era la contraparte, es ese efecto. No discute que la norma violaba la privacidad. ¿Está bien? O sea, está bien, el Ejecutivo admite que la norma violentaba el derecho a la privacidad y al secreto profesional. Pero lo que discute el Poder Ejecutivo es el efecto que le dio la Cámara que se expanda a toda la población, a toda la ciudadanía que podía verse afectada. Con lo cual, cuando nosotros leemos a Alavi, ¿qué parte va a ser la importante? ¿Qué parte va a ser el holding del caso? ¿Lo medular? ¿Lo obligatorio? Cuando la Corte dice que el efecto erga omnes, en este caso particular, es viable, es constitucional. Todo lo demás que dice la Corte
es decorado, es obiterdicta. ¿Sí? Entonces, comprender los hechos les permite a ustedes divisar dentro de los fundamentos del texto, de la sentencia, cuáles argumentos eran necesarios para decidir y cuáles no eran necesarios para decidir. Y entender estas dos cosas les permite entender qué es lo obligatorio y qué es lo que de alguna manera te sirve porque te adelanta lo que piensa la Corte, pero no es obligatorio. ¿Me siguen hasta acá? Además, muchachos, y considerando que este método de analizar sentencias nosotros lo vamos a aplicar nada más ni nada menos que a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá hay un tema que no es menor, y este tema que no es menor es entender, hacer las lecturas entre líneas, ¿sí? Muchas veces la Corte dice cosas, ¿sí?, que quiere decir porque le conviene decirlas. Por ejemplo, ¿tiene algún sentido que la Corte se haya extralimitado en Alavi reglamentando los tipos de derechos, los legitimados para cada uno de estos derechos? En realidad tiene un sentido. Justamente lo que la Corte estaba haciendo era legislar sobre una materia que le interesaba regular, que son los procesos colectivos, de incidencia colectiva. En muchas ocasiones ustedes van a ver que lo que la Corte dice, o lo que la Corte no dice, porque los silencios también dicen mucho, justamente tiene un sentido político. Y eso no puede quedar desprovisto de su análisis. La materia, esta materia, se plantea que ustedes, con independencia de conocer los núcleos temáticos de cada una de las unidades, vayan adquiriendo categorías de análisis. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que significa que si el programa se compone de 9 unidades, a lo largo de toda la cursada y como objetivo final de esta cursada, en definitiva, ustedes van a tener que haber adquirido 9 mecanismos o 9 herramientas para analizar un fallo. Lo primero, que es esta primera parte, es entender qué es un fallo, quién dicta ese fallo, cuál es el contexto social, político, económico de ese fallo, y entender lo básico, ¿no es cierto? Cómo leer estas sentencias que a veces son tan largas que nos terminan mareando. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar en esta materia es una materia que está dada eminentemente desde el método del caso. Yo no voy a dar por sentado que ustedes saben lo que es un decreto de necesidad y urgencia, saben lo que es la Corte Suprema, saben lo que es legislación delegada. Lo que me interesa es que ustedes puedan, ¿sí?, aplicar en la práctica esos conocimientos a partir de la lectura de fallos. Por eso, en la materia, en el corto tiempo que tengamos de clases, el resumido tiempo que vamos a tener de clases, lo que vamos a intentar hacer es focalizarnos siempre en los fallos que tienen como obligatorios. Y para eso es sumamente importante que ustedes colaboren. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que traten de leer una parte, un resumen del fallo, para venir a clases con una idea, aunque sea vaga, de lo que vamos a ver. Porque yo ya les digo, es cierto que esto es una materia filtro, no es una materia sencilla. Y a los que me conocen saben que yo, si bien me comprometo un montón en ayudarlos y no no tengo ni cerca la intención de hundir a nadie, siempre he tenido buenas experiencias con la mayoría de mis alumnos en los 7 años que doy clases en la UNPAS, soy exigente y planeo que ustedes intervengan en las clases. Y no, no van a tener nunca una pregunta de parcial o de final o de integrador conmigo que implique cuáles son los hechos del caso Alavi. No, no me interesan los hechos del caso Alavi. Si tengo dudas en los hechos del caso, voy y los leo. Pero sí te voy a preguntar por qué la Corte consideró que Alavi era un derecho de incidencia colectiva referido a intereses individuales homogéneos. Y que me expliques otros ejemplos. Entonces van a necesitar entender los casos. Por eso yo siempre recomiendo
y aunque cualquier docente se los va a decir, pero siempre recomiendo que si están cursando esta materia, que es tan troncal para todo lo que sigue, que realmente le dediquen un tiempo. Que se tomen el trabajo de cursarla a conciencia, de aprovechar estas instancias en vivo conmigo para tener un feedback sobre aquello que les pueda generar dudas, ¿sí? Sobre aquello que les pueda generar dudas. Todo lo demás, que inclusive puede estar adentro del programa, lo van a evacuar leyendo la ley, saber cuántos miembros tiene la Corte, cómo son elegidos. ¿Sí? Pero lo importante es que esta materia les deje como resultado ir profundizando los niveles de análisis. Cuando nosotros más adelante en el programa, creo que después del receso de invierno, veamos, por ejemplo, las formas de llegar a la Corte, digamos, por vía extraordinaria, por vía ordinaria, competencia originaria, competencia apelada, eso va a ser una categoría de análisis más. Ustedes van a ver que la mayoría de los fallos de la Corte tiene un considerando donde dice la Corte que el fallo es admisible por conducto del artículo 14 de la ley 48, inciso tanto. Eso les dice algo. Ustedes tienen que poder llegar al final de la cursada entendiendo por qué la Corte lo encuadró en ese inciso y no lo encuadró en otro. Y qué implica que lo haya encuadrado en ese inciso y no en otro. También me interesa que ustedes se lleven, y esto lo voy a repetir hasta el hartazgo durante toda la cursada, que la Corte asume un rol político porque es un órgano de poder. Y desde ese atalaya toma decisiones que van a estar contextualizadas en un tiempo específico. ¿Por qué, Belén, te pones tan hinchapelotas con las disidencias? Si la disidencia no hace el fallo. Y yo te voy a decir que lo que hoy puede ser una disidencia, mañana puede ser el voto de mayoría de un juez, de un fallo. En efecto, chicos, ustedes creerán que cuando la Corte falló en Alavi fue la primera vez que lo hizo, y no. El fallo del voto mayoritario de Alavi se corresponde con lo que hubiera sido la disidencia de Argibay y de Lorenzetti en un fallo anterior que se llamó Mujeres por la Vida. Entonces, si ustedes hubieran leído, si ustedes se toman el trabajo de leer las disidencias, les puedo adelantar que lo que hoy es una disidencia, mañana con un cambio de integración, con un cambio de vientos políticos, puede ser un voto de mayoría. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta primera parte, de este primer encuentro? ¿No? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. No, el tema del holding. Que usted habló del tema del holding dentro de un fallo, el tema de fundamentos. Cuando dice que es obligatorio, digamos, es lo importante vendría a ser, ¿no es cierto? De lo que la Corte ve. Mira, el tema es así. El holding, más que lo importante, más allá de que siempre en general es lo importante, no necesariamente es lo único importante. O sea, no tenemos dudas de que el holding seguro que es importante. Ahora, puede suceder que algo que es obiterdicta también lo sea. ¿Cuál es la incidencia de distinguir el holding del obiterdicta? Que el holding no puede faltar en una sentencia. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que un caso llega a la Corte para que la Corte resuelva X cuestión. Y la Corte te dice todo, te dice todo, te dice todo, pero lo único que te tiene que responder no te lo responde. ¿Qué valor tendría esa sentencia? Ninguno. Porque no está resolviendo el conflicto. Por eso es que yo insisto en que para poder entender qué es holding y qué es obiter, ustedes tienen que entender los hechos del caso. Porque los hechos del caso te va a derivar la pregunta que la Corte tiene que resolver. Entonces, cuando vos puedas entender, gracias. Cuando vos puedas, y ahora sigo un poquito más y se lo hago extensivo a todos. Cuando ustedes puedan entender cuál es la pregunta que le estamos haciendo al tribunal, les va a resultar más sencillo identificar dónde está el holding.
Cuando yo refería a lo que es obligatorio, me refería a que la Corte o cualquier tribunal está obligado a responder la pregunta. Y la pregunta solo la van a poder encontrar si entienden los hechos. Gracias. Entonces, ¿alguien quiere hacer algún agregado sobre esto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Estas son algunas pautas básicas que apunto a darles para que ustedes vayan leyendo el texto de Gordillo, que sería lo primero, ¿sí? La clase que viene es el día viernes que viene, 26, vamos a arrancar con los fallos, con Alavi y con Cristina Fernández de Kirchner. A mí no me preocupa, digamos, vamos a arrancar con Alavi, que es el primero, y espero poder llegar a dar el de Cristina. ¿Qué dato les quiero dar que es muy importante? El año pasado, en el 2020, nosotros tuvimos un seminario permanente en el que el doctor Guillermo Scheibler, que es un juez de la ciudad, vino a hablar sobre el fallo. Yo cargué todos los videos de YouTube para que ustedes puedan ver la explicación de Guillermo sobre el fallo. Les recomiendo que lo vean, porque para el caso de que no llegásemos a verlo la semana que viene, y considerando que la otra, el 2 de abril, es feriado, les recomendaría que vayan adelantando. Por lo pronto tienen una tarea para hacer. Yo ahora, antes de que cerremos, voy a tomar lista, y lo que planeo es que ustedes se vayan desmuteando y me digan presente y el apellido, por las dudas que se escuche con delay, así yo les voy viendo las caras y me empiezo a familiarizar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Buenísimo. Sí. Sí. Ok, Aguirre Gladys. Presente. Ok. Ayala Cintia. Bazán Belén. Bazán Belén. A ver, chat, me voy a fijar acá. Se me está por apagar el celular. Mariana María, perfecto. Uy. Perfecto. Ahí está. Bazán Belén, esperen un segundín, ahí está. Belieri Jessica. Benítez Jacqueline. Presente. ¿Quién, Benítez? Beliera. Ah, les pido por favor que me digan el apellido cuando dicen presente. Beltramo Alejandra. Presente y Beltramo, mi apellido. Villavasco Damián. Villavasco Damián. Blanco Sandra. Ok. Brady Agustín. Ok. Bravo Pablo. Presente, bravo. Bravo, perfecto. Campos María Belén. Presente. Campos. Ok. Cabrera Julio. Carlicio Pachol. Ay, muy difícil, perdón. Priscila. Carlino Priscila. No sé. Presente. Ok, gracias. Disculpame, pero me costó el apellido. No hay problema. Carrizo Nora. Presente, Carrizo. ¿A dónde estás? No te veo la cara. Ah. Ok, buenísimo. Bárbaro. Cosilobo. Acá. ¿A dónde? Pará. Facundo Estodola, estás haciendo mucho ruido y no puedo llegar a ver a nadie, así que te pido que te silencies.
Hasta que te toque tu tiempo de presente. Perdón, Cosilobo Lorena. Acá. Cosilobo Lorena, Cosilobo, no te veo. Chicos, mutense todos, así puedo, y se van desmuteando a medida que me dan el presente, perdón. Cosilobo Lorena. Acá. Buenísimo. Cortés Florencia. Cortés Florencia. Del Pedro María Florencia. Da Silva Analía. Presente. Acá, profe. Da Silva. Buenísima, buenísimo. Del Pedro presente. Buenísimo. Devia Maximiliano. Díaz Juan Carlos. Presente. Díaz. Díaz, no te veo. Maximiliano, acá te veo que me estás poniendo por el chat. ¿No tenés cámara? Dietrich, Naila, ya me hablaste, ya te ubiqué. Sí, Estefan, presente. Elizabeth. Estefan, Elizabeth. Fernández Sabrina. Farías Gerardo. Farías Gerardo. Presente. Presente, Farías. Ok. Franco Gabriela. Hola, presente, Franco. Franco Jeremías. Presente. Ok. Jeremías, te pido que te mutees, por ti ahora. Sí. Garbul Matías. Presente. Ok. ¿Vos ya cursaste conmigo o no? Sí, yo cursé hace como un año atrás, más o menos. Ya no me acuerdo. García del Carmen Soledad. Gómez Joana. Gómez María Candela. Gómez Pablo Guillermo. Presente, profesora Gómez. Buenísimo. Gómez Valeria. Presente, profesora Gómez. Buenísimo. Gómez Yamila. González Florencia María Beatriz. Presente. Ok. Profe, disculpe, Gómez Amira. Sí, sí. Ah, Gómez Yamila, perdona, te puse. Ahí está. González Florencia me dio recién. Gordiola Martín. Ibarra Rubén está. Presente, profesora. Buenas. Presente. Hola, ok. Ibarra está. Jiménez Rocío. Juárez Melanie. Presente, Juárez. Buenísimo. Juncos Natalia. Presente. A ver, espérenme un Juncos. segundito.